Daniel Comboni nace el 15 de marzo de 1831 en Limone sul Garda, al norte de Italia. Es el único sobreviviente de 8 hermanos. Fue bautizado al día siguiente de su nacimiento con los nombres de Antonio Daniel. Sus padres, Luis Comboni y Dominga Pache, eran campesinos y trabajaban en un invernadero de limones de un rico magistrado del lugar. Ellos se ganaban el pan cotidiano con muchos sacrificios. En casa, Daniel recibió una educación humana religiosa muy profunda. Desprovisto de medios materiales, los esposos Luis y Dominga demostraban la riqueza inapreciable de sus virtudes. Daniel cursó 2 años de escuela elemental en su pueblo natal. Desde ya se mostraba como un niño inteligente. A pesar de la pobreza de sus padres, en noviembre de 1842, Comboni viaja a Verona para continuar allí sus estudios. Vivía en Verona el padre Nicolás Massa, un sacerdote y profesor del seminario, quien había fundado un instituto para chicas huérfanas y abandonadas en 1829 y un colegio para jóvenes pobres, pero rico de ingenio y de fe, en 1883. Daniel ingresó al Colegio San Carlos el 20 de febrero de 1843, donde termina sus estudios y más tarde, donde le surgirá su vocación misionera. Comboni, en 1870, con voz profética se presenta ante el Concilio Vaticano I para anunciar que había llegado la hora de la evangelización del continente africano y pidió a todos los obispos que cada iglesia local se comprometa en la conversión de África. En enero de 1849, Comboni, todavía estudiante de filosofía, jura ante los pies de don Nicolás Massa dedicarse a la misión del África Central. En 1850 inicia sus estudios de teología, teniendo siempre presente la misión africana. El 31 de diciembre de 1854, Daniel es ordenado sacerdote por el obispo de Trento. Tras una dolorosa separación de sus padres, con fortaleza apostólica, Comboni decide partir a África en septiembre de 1857, como miembro de la primera expedición misionera. Después de una larga y penosa navegación por el río Nilo, llegan el 14 de febrero de 1858 a Santa Cruz, en el corazón de África. Allí, Comboni vive con intensa participación apostólica, pero unas fiebres intermitentes le llevan al borde del sepulcro, e incluso algunos de sus compañeros mueren. Comboni, preocupado por la situación de los africanos y el fracaso de la evangelización de varios misioneros europeos, intuye un plan para la regeneración del África el 15 de septiembre de 1864, mientras oraba en la Basílica de San Pedro de Roma. Este plan tiene por objetivo la formación de la iglesia local, ministerios ordenados y laicales, desarrollo humano y cristiano de la vida comunitaria. Había que plantar entonces la iglesia en África con los mismos africanos como protagonistas. Aconsejado por el cardenal Barnabó, Comboni emprende un largo viaje de propaganda misionera por toda Europa. En sus viajes por Francia, Inglaterra, Bélgica, Daniel da a conocer sus ideas misioneras reflejadas en su plan a favor de África. Fiel a su lema, África o muerte, continúa con su proyecto fundando en 1867 el Instituto de los Misioneros Combonianos y en 1872 el Instituto de las Misioneras Combonianas. En 1877 es consagrado obispo de África Central. Gasta todas sus energías a favor de los africanos y lucha por la abolición de la esclavitud. En sus numerosas cartas describía la dramática situación en la que vivían las poblaciones de Sudán,
diezmadas por el comercio de esclavos. Varias veces al mes salen de Jartum grupos de mercaderes árabes armados con fusiles y se dirigen hacia las tribus cercanas y lejanas. Arrancan violentamente de las familias a muchachas, niños y jóvenes madres, matando casi siempre a los padres y a los que tratan de defenderse. La característica de la vocación misionera de Comboni fue el amor al sufrimiento. Él mismo decía que para llevar la cruz de Cristo al centro de África, tendremos que sufrir mucho, porque las obras de Dios nacen y crecen al pie de la cruz. Después de una noche insomne, con las pocas fuerzas que le quedaban, Comboni se levantó para consolar a los misioneros, pero la fiebre lo obligó a volver a la cama. A las 8 de la noche, a causa de la fuerte fiebre, se agravó su situación. Después de haber levantado su mano en actitud de bendición sobre todos sus hijos, los animaba diciendo: no teman, yo muero, pero mi obra no morirá. Era el 10 de octubre de 1881. El 17 de marzo de 1996, Comboni es beatificado por el Papa Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro de Roma. Fratelli e sorelle carissimi, nel 1870 presentò ai padri del Concilio Ecumenico Vaticano I, noi, accogliendo i desideri dei nostri fratelli, Gabriel Zubair Bako, arcivescovo di Khartoum, e Benito Cocchi, vescovo di Parma, e di molti altri fratelli nell'Episcopato, e di molti fedeli, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. El 5 de octubre del 2003, el mismo Papa Juan Pablo II lo declara santo. El milagro aceptado por la Iglesia fue la curación humanamente inexplicable de una mujer musulmana de Sudán, Lubna Andel Aziz, de 37 años.
Existen todavía muchos lugares en África donde se puede palpar la autenticidad de este continente, profundamente desconocido porque de él solo se saben tópicos y desgracias. Uno de esos sitios es Karamoja, una gran región de casi 30.000 kilómetros cuadrados que ocupa el nordeste de Uganda, en la frontera con Kenia y Sudán. Karamoja es una zona tradicionalmente marginada y muy poco desarrollada, en comparación con el centro y el sur del país. Alejada de los centros de poder y con un clima muy duro. El pueblo carimoyón habita tradicionalmente esta región norteña. En estos remotos parajes de Uganda, de difícil acceso, viven y trabajan, entre otros, los misioneros combonianos, que han apostado por permanecer junto al pueblo carimoyón. Un equipo de Pueblo de Dios fue al encuentro de uno de ellos. José Juan Verdejo es uno de los 2 misioneros combonianos que trabajan en la parroquia de Namalu, en la región de Karamoja. Ya son casi 30 años los que lleva este extremeño en tierras africanas, casi siempre en esta zona de Uganda. La parroquia de Namalu no es demasiado extensa para lo que son los parámetros africanos, pero las carreteras no se lo ponen fácil a los misioneros, que se pasan gran parte del día sufriendo las pésimas condiciones de los caminos. No hay misioneros sin miles de kilómetros a sus espaldas. Las peripecias de José Juan durante sus viajes por la región darían para escribir un libro. Algunas de estas aventuras tienen un tinte dramático, propio de la región de Karamoja, una de las más violentas de Uganda. Las armas y la pobreza forman un cóctel demasiado explosivo, y varios misioneros combonianos han muerto en este contexto de violencia. José Juan tuvo más suerte. Un día se conoce que estaban esperando a un convoy militar y el convoy militar ese o no pasó, o se retrasó, o no vino, y me confundieron a mí, iba a una reunión que teníamos y me confundieron el coche y empezaron a disparar. Los domingos el trabajo se multiplica. Además de celebrar en la parroquia de Namalu, hay que visitar algunas comunidades donde la gente se reúne para tener al menos una oración más solemne. Esta mañana toca el poblado de Loregae. La acogida a José Juan siempre es afectuosa. Son muchos años compartiendo la vida con el pueblo carimoyón, compartiendo sus alegrías y angustias, sus esperanzas y sus tristezas. El pueblo carimoyón es un pueblo que está sufriendo mucho, no solo por la falta de agua, sino porque esa carencia está trayendo otros problemas muy serios. Hay hambre, la gente pasa hambre y por tanto su salud se resiente muchísimo. Hay muchas enfermedades. Verdaderamente somos un pueblo que sufre. Seguir a un misionero como José Juan en su trabajo diario significa estar dispuesto a hacerse muchos kilómetros y sobre todo a compartir la aventura de circular por los caminos africanos. En algunos de ellos, 4 gotas son suficientes para hacerlos impracticables. Por fin llegamos a Rombaut, otro de los muchos poblados que forman parte de la parroquia de Namalu. Aunque en esta misión de Karamoja José Juan lleva 1 año y medio, la gente del lugar ya sabe que el misionero es de fiar y por tanto lo reciben con los brazos abiertos. Entrar en una aldea carimoyón es hacer un viaje en el tiempo varios siglos atrás.
En gran medida, este pueblo, como muchos otros africanos, vive con sus mismas ancestrales costumbres, poco modificadas por los tiempos modernos. Esto es más evidente cuanto más nos internamos en el África alejada de los débiles circuitos del desarrollo. Los misioneros combonianos han escrito en Caramoya, y siguen haciéndolo, una de las páginas más brillantes de su trabajo evangelizador. Ha sido difícil porque es un pueblo hostil, es un pueblo guerrero, es un pueblo que lucha por la supervivencia. Entonces cualquier cosa extraña, cualquier cultura extraña, cualquier religión extraña que le viene, entonces intenta lucharla, no intenta. Pero por otra parte, después tiene muchos valores positivos que en otras culturas no se encuentran. Por ejemplo, el politeísmo, pues no se encuentran, ellos creen en un Dios único, un Nakuch. El culto de los muertos tienen, aunque no tienen los cementerios nuestros, pero ellos tienen un respeto porque aquel sigue presente. No muy lejos de Namalu, en Amaler, hay una comunidad de religiosas que son fruto de la presencia de los combonianos. Las Hermanas Evangelizadoras de María fueron fundadas por John Marengoni y el obispo Sisto Mazzoldi, ambos combonianos.